Mi nombre es Ana Barragán, soy Solutions Architect basada en Colombia y está conmigo Rodri Cabrera, Solutions Architect basado en México. Entonces, esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poco de qué son las arquitecturas basadas en eventos, por qué son importantes, un poco de introducción a Amazon Event Bridge, que es nuestro servicio que ayuda a implementar este tipo de arquitecturas, algunos patrones y buenas prácticas de arquitecturas orientadas a eventos o basadas a eventos, y también para Amazon Event Bridge tendremos un pequeño demo para que ustedes vean que implementarlo es muy fácil. Y bueno, al final les daremos algunos tips para que ustedes puedan empezar en este mundo de arquitecturas basadas en eventos. ¿Cuántas personas de acá tienen experiencia cualquiera en tecnología? ¿Acá todos me escuchan bien? El que no me escuche bien, levante la mano. Ahí, listo. Bueno, en las arquitecturas, digamos que normales o en las arquitecturas comunes, por lo general, los componentes están acoplados, o si ustedes de pronto los han escuchado hablar como monolitos, es porque hacen un servicio, hace como todas las tareas. Esto, ¿qué pasa? Que hay un solo punto de falla. Si este servicio falla, toda la aplicación pues se va a caer y no va a funcionar. En las arquitecturas modernas se está tratando de resolver estos inconvenientes de puntos de fallas con las arquitecturas orientadas a eventos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Desacoplar, descentralizar los servicios, es decir, ya no voy a tener un único punto de falla, sino que voy a tener microservicios que van a poder también coordinar el flujo de datos de nuestras aplicaciones. Ahora bien, un beneficio que nos da la nube es poder implementar estas arquitecturas basadas en eventos con servicios serverless. ¿Quién de aquí ha escuchado los servicios serverless? Bueno, para los que no, los servicios serverless son servicios, valga la redundancia, donde no nos tenemos que preocupar por aprovisionar, por el procesador, por la RAM, por el sistema operativo, sino que esto es responsabilidad de AWS. Solamente ustedes se tienen que preocupar por el código que van a implementar y de esta manera, pues digamos que darle un beneficio adicional al negocio, implementando o tomando el tiempo extra que gastaban antes aprovisionando, enfocado en la aplicación. ¿Cuáles son los beneficios? El costo de pago por uso, es decir, que no vamos a pagar por un servidor que tal vez tenemos que rentar o comprar por un tiempo largo, sino que solamente lo vamos a usar o pagar por los momentos en que lo implementamos. Mínima carga operativa es lo que les he venido hablando también, donde no tenemos que pagarle a alguien para que administre nuestros servidores, para que los instale o los esté gestionando. Simplemente estas tareas, al ser digamos que una carga, una responsabilidad de AWS, ustedes no tendrían que preocuparse por ello. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de qué son las arquitecturas orientadas a eventos. Entonces ya vimos como los beneficios que tienen, ahora vamos a hablar un poco realmente qué son estas arquitecturas. Para empezar a hablar de las arquitecturas orientadas a eventos, es importante conocer el componente base de estas arquitecturas, que son los eventos, ¿no? Un evento es un cambio de estado o una actualización que se realiza a partir de una acción. Entonces, por ejemplo, tenemos en retail un nuevo pedido realizado. Cuando hacemos un pedido en alguna tienda, puede ser, no sé, Amazon.com o Mercado Libre, que creo que también acá en México hay. Cuando hacemos una compra, tenemos el carrito de compra. En el momento que le damos comprar, esto me está generando una acción y me genera un evento, ¿no? En el momento que yo le doy comprar. Estos eventos suceden en el pasado, por eso siempre están nombrados como un verbo en el pasado. Sucede en el pasado y eso permite que, pues digamos que se realice cierto proceso con la información que tenga este evento. Independientemente de las industrias, siempre vamos a tener cambios de estado o de actualizaciones. Por ejemplo, tenemos en la parte de educación, cuando llega un nuevo alumno, se matricula, estamos haciendo un cambio de estado de este alumno, o cuando este alumno, por ejemplo, se gradúa.
va a dejar de ser un alumno activo a ser un exalumno. Son acciones y son estados que van cambiando de una entidad. Ahora, para comprender un poco mejor las arquitecturas basadas en eventos, vamos a hablar de tres partes principales. Supongamos que tenemos una aplicación de una cafetería, ¿no? Tenemos una aplicación de una cafetería donde yo llego o desde mi casa puedo seleccionar que quiero comprar un café, quiero comprar un pastel, quiero comprar un jugo, y van a ser otras personas que también van a estar solicitando pues sus pedidos en esta aplicación. ¿Qué pasa? Nosotros seríamos los productores de eventos, que son estas compras. Luego tenemos el Event Broker, que es donde van a estar almacenadas las órdenes que han llegado de estos clientes para que puedan ser procesadas. Luego tenemos el consumidor de eventos. El consumidor de eventos sería el barista, que va tomando de este Event Broker todas las órdenes para poder irlas, digamos que preparando. Pero entonces aquí entran otros componentes importantes también. Listo. Tenemos diferentes tipos de Event Broker. El Event Broker, como les mencionaba, es donde van a estar almacenadas mis órdenes de la cafetería para que el bartender las pueda pues preparar sin que vaya a afectar los tiempos ni la experiencia de usuario. Tenemos el Event Router y el Event Store. En el Event Router, digamos que aquí lo que se maneja es algo llamado Publish and Subscribe. ¿Esto qué quiere decir? Publish and Subscribe significa que el consumidor, es decir, el barista, va a estar suscrito a este Event Router. Y cada vez que me llegue una orden, le va a notificar al barista: tienes una nueva orden de café, tienes una nueva orden de refresco, tienes una nueva orden de pastel. Entonces él va a estar siendo notificado, o van a estar siendo notificados los diferentes baristas para poder hacer su preparación y entregarle al cliente. Luego tenemos el Event Store, que es un poco diferente. En el Event Store ya no tenemos, digamos, ya no hay nadie suscrito a este broker, sino que todas las personas o el barista tiene que ir allí y consultar si hay nuevas órdenes. Esto depende un poco como del caso de uso. Cada uno pues digamos que va tomando las decisiones de cuál digamos que requiere en cualquier momento. Entonces pues bueno, estos son importantes, los vamos a ver también un poco más detallados en las arquitecturas, en las buenas prácticas. Y acá ahora, bueno, ustedes dirán, ya sé que es una arquitectura, pero ¿cómo podemos diseñar una arquitectura o una aplicación basada en eventos? Cuéntanos un poquito, Rodri, cómo lo podríamos hacer. Gracias, Anita. ¿Me escuchan bien? Todo bien, perfecto. Bueno, ahora entremos a la parte precisamente de cómo yo como un arquitecto puedo diseñar este tipo de arquitectura, ¿no? Vamos a empezar a cambiar como esta forma de pensar y vamos a pensar en el modelado del negocio. Es decir, vamos a tener gente que precisamente tiene que saber o tiene que escuchar este tipo de eventos. Pongamos un ejemplo, estábamos hablando del barista, estamos hablando, por ejemplo, del que empaqueta la orden, estamos hablando, por ejemplo, de la persona que va a necesitar hacer una factura de su pedido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo empieza por un productor de evento. Va a ser esa persona que saca su aplicación para la cafetería, selecciona un café, selecciona un pastel, etcétera, etcétera, paga desde su aplicación o inclusive decide pagar llegando a recoger su orden. Ahora, ¿cuál es el tipo de cosa curiosa o qué tenemos que tener en cuenta cuando arquitectamos este tipo de arquitecturas basadas en eventos? Tenemos el tema de singularidad del evento, como comentaba Anita. Tenemos un evento, es un cambio de un estado que no puede regresar. Es decir, una persona que ya produjo un evento para la cafetería ya no puede desproducir el evento. Puede cancelar la orden y eso genera otro tipo de evento, pero no puede decir, pues desaparece mi evento y punto, ¿no? Y para lograr este tipo de creación o de producción de un tipo de evento, el evento tiene que ser idempotente. Es decir, tiene que ser único. Como les decía, no puede
o duplicarse el mismo evento, o sea, la misma persona a la misma hora no puede pedir el mismo producto. O sea, hablamos de segundos, ¿no? Algo va a cambiar en esta orden. Entonces, para conseguir este tipo de idempotencia, estamos hablando de una clave de idempotencia. Es un ID único que nos va a ayudar a poder manejar dentro de nuestra aplicación la idempotencia del evento. Ahora, ¿qué pasa con la parte interna? El router de los eventos. El router de los eventos va a ser un servicio o va a ser algo que nosotros construimos totalmente y se va a encargar de distribuir estos eventos. ¿Cuál es la singularidad o cuál es lo que tenemos que tener en consideración para el router de eventos? Primero que nada, el esquema o el template del evento tiene que ser compatible con templates anteriores para el mismo consumidor. ¿Por qué? Porque si mi evento cambia, es decir, mi esquema del evento cambia, y no le avisamos tal vez a un productor, este productor va a empezar a perder eventos porque el esquema cambió. Entonces tiene que mantener un tipo de compatibilidad dentro de este tipo de reglas del evento. Ahora, hablando específicamente de Amazon Event Bridge, el payload, o bueno, el evento que recibe Amazon Event Bridge no puede superar 256K, ¿no? Entonces también si mando un mensaje de 500K, pues para empezar tal vez el consumidor no necesita por tener tanta información y el servicio en sí no lo podría manejar. Y por último está el consumidor del evento. El consumidor del evento va a ser el que pues decide o el que va a tener que recibir este tipo de evento basado en un tipo de regla para él. Es decir, por ejemplo, el que factura no tiene por qué saber el nombre, o bueno, tal vez sí, pero tal vez no tiene que saber la orden de que se le entregó el producto. O el que empaqueta tal vez no necesita saber en qué método de pago recibió este evento, ¿no? Entonces vamos a mapear el tipo de evento hacia el consumidor correcto. Entonces tengo un evento, el router envía al servicio que va a consumir este evento, el evento 2 se lo manda el router, el evento 2, y tal vez va a haber consumidores que no existen en ese momento. Es decir, tal vez hay ciertos eventos que en el momento todavía no están siendo ruteados, por así decirlo. No hay que perderlos, ¿no? Al fin y al cabo, en un momento la aplicación va a empezar a recibir este tipo de eventos y va a empezar a rutearlos. Ahora sí, platiquemos nuestro servicio de Amazon Event Bridge. Amazon Event Bridge, como comentaba Anita, es un servicio totalmente serverless. Es un servicio que se encarga de todo el tema de la administración del servicio. Nos quita toda esta fricción de construir un router como tal, es decir, una conexión desde el consumidor, desde el productor hasta el consumidor. Nos va a quitar todo este trabajo, ¿no? Ya se encarga de la seguridad, ya se encarga de la escalabilidad, ya se encarga, hasta nos ayuda para el manejo de errores, ¿no? Y como todo servicio serverless, únicamente voy a pagar por el número de eventos que manejo, ¿vale? No hay una cuota, no hay un pago adelantado, no hay nada. ¿Cómo es la arquitectura de Amazon Event Bridge? Y es totalmente parecida a lo que platicábamos anteriormente. Tenemos tres tipos de productores de eventos. Tenemos los servicios de AWS, tenemos eventos propios, es decir, los eventos que producen nuestras aplicaciones. En este caso, mi aplicación de cafetería va a hacer eventos propios. Y tenemos servicios de partner SaaS, que también están integrados con Amazon Event Bridge para producir eventos y nos facilitan la vida para poder integrarlos en nuestras aplicaciones. Comenzamos con los servicios de AWS. Actualmente tenemos más de 115 servicios que pueden producir eventos para Amazon Event Bridge, incluyendo Lambda, SS, EKS, SageMaker, CodePipeline, entre otros. Los eventos propios, como les decía, en este caso nuestra aplicación de barista, bueno, nuestra cafetería, va a ser una fuente de evento y lo podemos integrar con el SDK de AWS. Y por último, la parte de los partners, ¿no? Actualmente tenemos más de 42 partners que se integran con Amazon Event Bridge, incluyendo Datadog, incluyendo Symantec, incluyendo Salesforce, entre otros. Ahora sí, ¿cómo está el servicio en sí? El servicio se conforma de
de dos partes, ¿no? Está nuestro bus de eventos. Nuestro bus de eventos vamos a poder tener diferentes tipos de bus de eventos. Está el bus de eventos predeterminado, que digamos que lo utiliza actualmente Amazon, bueno, AWS, y va a haber eventos propios de nuestra cuenta. Tenemos un bus de eventos personalizados, que sería, en este caso, nuestra cafetería, y tenemos el bus de eventos que vamos a utilizar para los partners SaaS. Luego vienen las reglas. La parte de las reglas es precisamente lo que nos va a ayudar a enviarle el evento al consumidor correcto. Si no existiera una regla, pues prácticamente se enviaría a todo mundo, ¿no? O sería un modelo como SNS donde quien se tiene que suscribir es el consumidor. En este caso, Amazon EventBridge se encarga de mandarle a la persona correcta el evento correcto. ¿Cómo se ve un evento actualmente? Este es como se ve, digamos. Tiene información por default que incluye versión de los eventos, que actualmente es la versión 0. Tenemos un ID único del evento, que es un 4UUID, que sería precisamente lo que nos ayuda al manejo del idempotencia. Tenemos la cuenta de AWS como tal, qué cuenta está enviando el evento. Tenemos la región, US East 1, US West 1, US East 2, etcétera, etcétera. Y tenemos un tiempo del evento. Tenemos una fuente del evento que en realidad puede ser, en este caso, un servicio de AWS, puede ser mi aplicación o puede ser el servicio SaaS. Y por último, digamos que no es lo más importante, pero sí es lo que le da mayor valor a Amazon EventBridge, que basado en el detalle del evento es la regla que voy a mandar al consumidor. Entonces, con este tipo de detalle fino, voy a poder mandar mejor mis eventos al consumidor correcto, ¿vale? ¿Cómo se ve una regla actualmente y cómo se ve un evento actualmente? Este es un ejemplo de un evento genérico. Si se dan cuenta, tengo un tipo de detalle orden creada, tengo una fuente que es con .orders y tengo un detalle. Una regla muy básica sería la fuente del productor, en este caso con .orders. Si ven cómo está mi regla o el evento versus mi regla, este evento sí pasa por esa regla. Entonces, el consumidor de esta regla va a recibir este evento. Siguiente ejemplo, tenemos dentro del detalle el tipo de moneda, que puede ser peso mexicano, puede ser peso colombiano. En este caso, si ven, es un arreglo. Entonces, puedo tener cuantos valores necesite, ¿no? Y en el evento que estoy recibiendo, tengo peso mexicano, por eso sí recibiría mi evento. Y por último, dentro de mi regla, tengo un tipo de detalle que dice Ticket Result, y dentro del evento tengo un tipo de detalle que dice Order Created. Eso no hace match. Entonces, en este caso, no llegaría al consumidor este evento. Listo. Ok. Aquí lo más importante que tiene, como les comentaba, es que puedes generar una regla tan avanzada como ustedes requieran. O sea, no únicamente voy a poner la fuente o no únicamente voy a poner el tipo de detalle, el tipo de detalle de la orden, o no únicamente voy a poner el nombre del producto, ¿no? Podemos hacer una complejidad tan avanzada como requeramos para tener una regla, pues, más específica hacia mi consumidor. Entonces, podemos tener desde una fuente nula, podemos tener desde algo vacío, podemos tener, bueno, el más normal, ¿no? Que es un equals, podemos tener un AND, un operador lógico como AND o OR. Y esta parte, por ejemplo, se me hace muy interesante y aplica a nuestro caso de uso de la cafetería. Pensemos que si alguien ordena más de 5 productos, el que empaqueta estos productos de la cafetería no es el mismo, porque necesita tal vez una caja especial, necesita una bolsa especial, etcétera, ¿no? Entonces, por medio de este rango de tal vez mayor a 5, menor a 15, ese va a tomar esa regla y se le va a mandar a este empaquetado especial. O tal vez inclusive, si es más de 20, le dices, oye, si es más de 20, te hago un descuento. Ahí también entra una regla en específico. Entonces, tenemos todo este tipo de reglas avanzadas. Ahora, ahí les va una pregunta. ¿A cuántos de ustedes se les olvidó en un momento apagar una instancia de sus servicios de AWS? Por ejemplo, una instancia de desarrollo, que hayan dicho, sábado la dejé prendida. Y seguramente tenemos casos de terrores mayores, ¿no? O sea, casos de muchas instancias, bases de datos, etcétera. Por medio de las reglas programadas de EventBridge, podemos codificar
que automáticamente el viernes a las 10 de la noche se baje la instancia y dejen de hacerme un cobro, ¿no? Y por último, ok, tenemos objetivos. Los objetivos pueden ser de la misma forma, objetivos de AWS, EKS, Lambda, etcétera. Podemos tener objetivos de nuestros partners SaaS o podemos tener destinos APIs. Entonces, si yo ya tengo una API programada, yo ya puedo integrarlo con Amazon Event Bridge como un destino. Entonces, simplemente voy a tener, si tengo un tipo de autorización básico o out o API key, lo puedo configurar dentro de Event Bridge. Si mi API es HTTP o HTTPS, lo puedo configurar en Event Bridge. Y mientras que mi API no dure más de 5 segundos, es muy fácil de integrar, ¿no? Bueno, en otro caso marcaría un tipo de error. Y bueno, como tal, también tenemos una transformación de eventos. Por ejemplo, les decía hace rato, ¿sabes qué? Mi evento siempre es el mismo, pero no quiero darle información que no requiere el consumidor del evento. Por ejemplo, el número de tarjeta de crédito, no se lo quiero mandar. O el método de pago, no se lo quiero mandar. Por medio de una transformación de eventos directamente dentro de EventBridge, yo puedo hacer una transformación de mi evento y mandarle a mi consumidor lo que yo quiera o lo que yo necesite mandarle. Resumen de arquitectura, como ven, fuente, el bus de evento y los consumidores. Mi partner SaaS manda un evento como tal. Pensemos en el ejemplo que les decía hace ratito. Tengo 2 match y uno que no hace match. Se le manda a las 3 reglas, se le manda el evento, pero en este caso la regla 2, que era el tema del detail type, no hace match. Entonces simplemente no se le manda a esos objetivos. Bueno, listo, ya vimos el servicio de Amazon Event Bridge y ahora me gustaría, Anita, que nos cuentes un poquito sobre mejores prácticas en arquitecturas basadas en eventos, por favor. Claro que sí. Gracias, Rodri. Bueno, ya vimos un poco, como les mencionaba Rodri, cómo funciona Amazon Event Bridge, pero también es importante nosotros tener mejores prácticas, utilizar patrones, porque hay muchas formas de implementar arquitecturas, ¿no? Un arquitecto puede pensar de una manera y otro arquitecto puede pensar de otra. Entonces es aquí donde entran las mejores prácticas para nosotros poder crear arquitecturas altamente disponibles, resilientes. ¿Por qué? Esta frase, digamos, que define mucho esto. Everything fails all the time. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que nosotros tengamos alta disponibilidad, resiliencia, en algún momento puede fallar nuestra aplicación por algún motivo externo o por algún tipo de implementación que se esté haciendo, se cambió el desarrollo. ¿A cuántos no les ha pasado que estaba funcionando perfectamente, suben algo a QA, a producción y deja de funcionar, ¿no? Listo. Entonces es aquí donde decimos, bueno, mi aplicación puede fallar, yo ya lo había probado, pasó por QA, pero igual falló. Entonces tenemos que crear arquitecturas con estas buenas prácticas y de esta manera reducir, no un 100%, pero sí minimizar lo que más se pueda estas fallas que podríamos tener en nuestra aplicación. Entonces tenemos primero la idempotencia. La idempotencia, que nos hablaba Rodri de la idempotencia. ¿Qué es importante acá? Tenemos el ejemplo de Lambda. Lambda es un servicio serverless donde ustedes pueden correr código fuente y bueno, aquí hacer diferentes procesos. Esto digamos que no es tan importante en este momento. Pero Lambda, en los requests asíncronos que existen, ella puede reintentar hacer el procesamiento una cantidad de veces, de entre 0 y 2 veces. ¿Qué pasa cuando la Lambda intenta hacer varias veces este procesamiento? Ustedes dirán, bueno, pero entonces puede ser que el procesamiento se duplique. Es aquí donde entra el concepto de idempotencia. Significa que por más de que yo lo intente procesar n veces, voy a tener un único resultado y ese resultado va a ser, digamos, que el mismo. También supongamos que la Lambda finalmente no pudo procesar el evento, ¿no? Pasó algo, el evento tenía algún error, por ejemplo, no cumplía la regla, como nos mencionaba ahora Rodri, que había uno que no cumplía esta regla, no se pudo procesar. Es aquí donde podemos empezar a utilizar otros servicios. Por ejemplo, Amazon SQS. Amazon SQS es un servicio
que nos permite desacoplar arquitecturas y en caso de que no podamos procesar algún evento, podríamos enviarlo a una dead letter queue, donde todos los eventos que no podamos procesar los vamos a mandar allí y después podemos analizar qué fue lo que pasó, qué está pasando con estos eventos que en definitiva la lambda, por más de que intenta, no los pudo procesar. Tenemos algunos otros servicios que también nos permiten crear arquitecturas basadas en eventos, Lambda SNS, Event Bridge, que es digamos que en el que nos estamos enfocando hoy, pero pues digamos que tenemos diferentes y vamos a ver cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro. Ordenamiento es otra buena práctica a utilizar en las arquitecturas orientadas a eventos. Entonces vamos a volver a nuestro ejemplo de la cafetería, ¿no? Tenemos muchas órdenes en nuestra cafetería y resulta que algunas se están perdiendo porque la persona que está tomando las órdenes pues no, digamos que no tiene la capacidad para tomar todas las órdenes, escribirlas. Entonces tenemos esta aplicación que lanzamos donde las órdenes, las 20, 30, 50, supongamos que los cafés están regalando, están en 2x1, o si compras uno te dan un pastel. Muchas personas están comprando café en ese momento. Entonces tenemos un almacén de eventos donde todas las órdenes van a ir hasta el almacén de eventos y el consumidor va a ir tomando esas órdenes. Es decir, que no vamos a perder ninguna porque van a estar almacenadas allí. También, digamos que el hecho de tener almacenadas estas órdenes aquí no solamente nos va a generar una mejor experiencia al usuario, porque el usuario no va a perder su orden, sino que también va a mejorar la resiliencia y la escalabilidad de la aplicación. Porque si llega a fallar en algún proceso, vamos a tener igual el evento allí y lo vamos a poder reprocesar. Supongamos entonces ahora que tenemos, en nuestra cafetería, o podemos mirar de pronto otro ejemplo. La semántica de entrega quiere decir cómo podemos nosotros entregar los mensajes que están en ese buffer que acabamos de ver, en ese almacenamiento de eventos. Supongamos que tenemos alguna transacción, estamos pagando la cuenta pues de la cafetería. Si nosotros no tuviéramos la posibilidad de tener esta transacción una única vez, puede ser que me estén cobrando 2 veces o puede ser que la persona que esté entregando el vuelto, ¿cómo se dice el vuelto? Cambio. El cambio, la persona que esté entregando el cambio, pues tal vez vaya a estar al final del día no tenga el dinero que debería tener o tenga más y bueno. Entonces es aquí donde empezamos a ver que hay transacciones que tienen que entregarse una única vez. Por lo general son transacciones bancarias, ¿no? O digamos que es el caso de uso más común. Luego tenemos entrega al menos una vez. Es decir, que está bien si me lo entregas una vez, pero también está bien si me lo entregas varias veces. Podemos utilizar también aquí las transacciones bancarias. ¿Cuál es la diferencia? Que en los servicios que están en la derecha, no nos tenemos que preocupar por, ¿así es en la derecha? En la izquierda. Sí, a tu izquierda. Sí, los servicios que están en la izquierda no nos tenemos que preocupar por validar que la transacción solamente se va a realizar una vez. En los servicios que están en la derecha, sí tenemos que hacer de pronto alguna validación, alguna programación adicional para que esta transacción solamente sea una vez. Entonces aquí es donde empezamos a ver cuándo utilizar cada uno. Tenemos los servicios que habíamos hablado antes. Cuando queremos entregar una única vez, utilizamos casi siempre colas FIFO o SNS FIFO, Amazon MQ, Amazon MSK. ¿Por qué se utilizan estas? Porque, por ejemplo, en SQS y en SNS FIFO quiere decir que el primero en entrar es el primero en salir. Yo proceso el primero, si fallo, va a seguir estando ahí y es el primero que va a procesar. Si falla, igual lo sigo reintentando. Si lo hacemos al menos una vez en este tipo de servicios, por ejemplo, SQS estándar y SNS estándar, puede ser que supongamos que es una lambda que está tomando los servicios o bueno, el de la cafetería está tomando las órdenes,
puede ser que haya más de un barista. Entonces, el barista 1 toma la orden y aún la está preparando, entonces la orden sigue apareciendo en el buffer. Eso quiere decir que el barista 2 pues la va a volver a preparar. Esto es un problema, ¿no? Porque van a preparar 2 veces la misma bebida. Entonces ahí tendrían que idear algo de parte de los baristas, tal vez manual para ellos, para que esto no se repita. La entrega es importante, pero el ordenamiento también es importante. Entonces tenemos servicios que nos permiten entregar los eventos de manera ordenada y servicios que nos permiten entregar eventos de manera desordenada. Supongamos que vamos a ir a un concierto, en un concierto vamos a comprar los boletos que son 300, el límite son 300, no hay categorías, no hay personas que van a estar más cerca que otras, simplemente el que vaya entrando va llegando, el que vaya llegando va entrando. Es decir, que no importa si a mí me dan el boleto 10 o me dan el boleto 300 o independientemente del que me den, yo sé que voy a entrar. Es decir, que aquí no importaría que los eventos los estuvieran entregando de forma desordenada. Pero por el contrario, hay procesos que sí es importante el orden, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, cuando vamos a la cafetería, hay muchas personas solicitando cafés, pero yo llegué primero que otras. Entonces, para mí es importante que me atiendan primero que a esas otras. Y aquí es donde empezamos a generar estas órdenes de manera ordenada, también con los servicios, por ejemplo, SQS FIFO, SNS FIFO, para que me atiendan a mí. También sucede, por ejemplo, cuando ustedes van al médico y llegan y piden como un ticket para decir que ya llegaron. Ustedes están esperando que los atiendan primero que las personas que llegaron después. Entonces, por esto es importante elegir cada uno de estos en los momentos adecuados y para los procesos adecuados. También tenemos mejores prácticas, digamos que puntualmente para Amazon Eventbrite, que ya digamos que Rodri les contó un poco cómo son las arquitecturas y bueno, cuéntanos un poquito, Rodri, cómo son estas mejores prácticas. Gracias, Anita. Ok, bueno, listo. Como ya digamos que ya decidimos utilizar Eventbrite como nuestro router de eventos, tenemos que seguir unas buenas prácticas para de verdad sacarle el máximo provecho a este servicio. Primero que nada, como les comentaba hace un momento, prohibido utilizar el bus predeterminado. O sea, ese bus predeterminado, déjenselo a AWS, a la cuenta de AWS, no lo usen, ¿vale? Porque si no, empieza a haber una mezcolanza del productor, del consumidor, luego borras una regla que no tienes que borrar, no la toquen. Ahora, la otra parte es una regla para un suscriptor. ¿Por qué? Pensemos que si no hacemos esta arquitectura y no hacemos este tema de los dominios de mi negocio, y yo empiezo a decir, ¿sabes qué? A ver, Juan es barista y María es barista. Entonces yo genero un evento de prepara un café. Si no tengo un mismo suscriptor, o sea, una regla a un suscriptor, María y Juan van a producir el mismo café. O tal vez Juan está suscrito o está recibiendo diferentes eventos con la misma acción, porque la regla, digamos que está mal configurada, entonces el suscriptor, que es en este caso Juan, puede producir 2, 3 veces el mismo producto, ¿no? Y eso pues obviamente hace una repetición de transacciones. Por último, en estas mejores prácticas de Eventbrite, para los destinos API, como les comentaba hace rato, el API no tiene que tardar más de 5 segundos. Va a haber veces que no depende de nosotros, ¿no? O sea, este API es un tercero, este API está en on-prem, lo que sea. Utilizar precisamente Deadletter Queues, por si el API no está disponible, se manda este Deadletter Queue y más adelante pueda transaccionar este evento. Primero que nada, cuando empiezo mi arquitectura, hay que planificar qué tipo de eventos va a haber dentro de mi aplicación, ¿no? O sea, mi aplicación de café no va a empezar a producir transacciones bancarias o cosas que no tengan nada que ver, ¿no? Entonces yo puedo planificar mis eventos basado en mi aplicación. Luego, y esto es muy importante y siempre se lo comento a los clientes, estamos muy acostumbrados a que queremos todo síncrono. Yo quiero que mi aplicación me responda en el momento, yo quiero que cuando hago una transacción me responda que el barista recibió la orden inmediatamente. Entonces, esta espera le da una mala user experience al cliente. Entonces, ¿para qué hacerlo síncrono, no? Hagámoslo asíncrono y más adelante avisémosle a la aplicación
que este evento fue recibido y procesado correctamente. Entonces, esto hace una experiencia de usuario. Por ejemplo, si alguien ha usado Amazon, seguramente.com, seguramente se han dado cuenta que cuando compran un producto, inmediatamente reciben su orden fue recibida. No saben si en un momento falló mi método de pago, si se modificó el producto, lo que sea, van a recibir una notificación donde diga, oye, actualiza tu método de pago porque no está correcto. Como Anita nos comentaba, tenemos varios servicios de mensajería y no les diría, ¿saben que siempre utilicen Amazon Event Bridge? Siempre utilicen SQS FIFO, siempre, no. Todo depende de su carga de trabajo, ¿vale? Y como hace rato les comentaba también, hay que ser muy cuidadosos con lo que se le envía como evento al consumidor, porque va a haber un momento donde tal vez el consumidor dice, oye, me estás dando muy poquita información. Entonces el consumidor va a ir a preguntarle al productor, oye, ¿a qué hora pidió el servicio? Oye, ¿qué tipo de aditamento tenía mi café? Oye, ¿qué tipo de empaquetado quería? ¿Compró bolsa o no? Y ese tipo de transacciones se vuelven mucha carga para el backend, ¿vale? Entonces, mándale el evento con la información suficiente para que pueda realizar su actividad. Y siempre utilizar, y son muy buenos amigos, la orquestación y la coreografía. La orquestación como tal es nuestro router que le va a estar diciendo este evento es para tal, este evento es para tal. Y el coreógrafo va a ser la parte como Step Function, que es una máquina de estados, que se encarga de desacoplar la lógica del negocio de los microservicios. Entonces te ayuda a reutilizar microservicios, te ayuda al reintento, te ayuda a que si cambia una lógica del negocio, no tenga que meterme a programar y a modificar mis lambdas, porque simplemente está totalmente abstraída esta lógica y nada más modifico mi máquina de estados. Y ahora... Bueno, ustedes dirán, sí, todo esto muy chévere, el café, la cafetería, pero Ana, ¿es fácil implementarlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es fácil implementarlo? ¿No es fácil? Bueno, con los servicios que Todo es acabamos de fácil. ver, vamos a ver en este corto demo de 10 minutos, que es muy sencillo para que ustedes empiecen a implementar este tipo de arquitecturas donde trabajan, donde estudian o simplemente porque ustedes quieren aprender. Entonces, vamos a Gracias, ver. Anita. Es una demo muy sencilla. Lo único que quiero mostrarles es, empiecen. Yo siempre digo, ¿quieres ver cómo funciona un servicio? Métete a él, ¿no? Entonces, simplemente les voy a enseñar cómo es producir un evento nuevo. Como les platicaba, generamos un evento, en este caso va a ser un evento propio para el día del Summit. Y aquí estamos viendo que puedes tener una política como todo en AWS, la seguridad es prioridad cero. Podemos meter una política tipo IAM para decir, a ver, tal persona va a producir eventos y solo recibe eventos de tal persona, ¿no? Entonces simplemente generamos este bus de eventos y ya lo vemos como tal, ¿no? Ya lo vemos dentro de nuestros buses de eventos. Ahora tengo un default y tengo mi bus de eventos que voy a usar para esta demo. Ahora vamos a generar una regla como tal. Vamos a generar una regla muy básica. Primero que nada vamos a seleccionar el bus de eventos, que es precisamente el demo. Aquí tenemos varias opciones. Vamos a generar el nombre del evento como tal. Vamos a poner una descripción que nos ayude más adelante a decir, ah, mira, este evento era para generar un tipo de orden, era para comprar algo, lo que sea. Ponemos un nombre, obviamente, un nombre, en este caso voy a recibir todas las órdenes de mi aplicación, de mi fuente, y vamos a seleccionar qué fuente de eventos vamos a tener. Ya lo platicamos, puede ser eventos de AWS, puede ser un partner de SaaS o puede ser nuestros propios eventos. Seleccionamos Other porque vamos a hacer nuestros propios eventos y en este punto podemos tener, y nos va a ayudar mucho a tener ejemplos de nuestros eventos para más adelante tomarlo y decir, oye, tal vez no estoy recibiendo mi evento, entonces voy a ver cómo se debería producir mi evento y lo genero a partir de ese template. En este caso lo vamos a dejar vacío porque es un evento genérico. Y ahora sí viene lo importante, el patrón del evento. Este patrón del evento ya lo habíamos visto, es un JSON como tal. Este caso es súper sencillo, simplemente voy a generar un JSON, que es un JSON común y corriente. Voy a decir la fuente y le voy a decir todo lo que venga de MyApp
mándamelo como evento. Aquí metí un error adrede porque es un dolor de cabeza este error. Lo voy a mapear, lo mapeo hacia un CloudWatch normal, a un log de CloudWatch normal, ya lo tengo generado, lo agrego como tal, le digo que es el demo. Siguiente. Aquí, como siempre, y bien importante, generen tags para sus servicios de AWS. Y bueno, ahí se trabó y agregamos precisamente, aquí cuando lo guardo, me va a marcar un error. Aquí es importante, son objetos o son arreglos, porque recuerden que todo se encuentra como un delimitador lógico, ¿no? En este caso es un arreglo que voy a traer, ya sea MyApp, ya sea, tengo 3 aplicaciones que va a recibir el mismo evento, tengo diferentes fuentes del evento, tengo diferentes detail type, todo tiene que ir como un arreglo. Entonces ya, me marcó error, lo meto a editar, está muy sencillo editar, no tengo que rehacer todo, simplemente le agrego el corchete del arreglo, lo vuelvo un arreglo, me daba un poco de lata el teclado, y siguiente, y listo, ya tengo una regla. Aquí lo importante también es que yo puedo empezar a probar mis reglas. Me voy a los bus de eventos y puedo mandar un evento directamente. Simplemente, en este caso va a ser MyApp. No le meto, nada más le meto un detail type, pero este no importa porque no está dentro de mi regla. Y le mando un evento vacío. No pasa nada. Lo va a empezar a recibir y lo va a mandar a mi trail de CloudWatch. Ya lo mandó y si se dan cuenta, de forma automática me llenó los campos que se requieren para mandar el evento, que es la versión del evento, el ID del evento, el detail type, ese sí lo tenemos que meter, el número de cuenta y el tiempo. Eso yo no lo metí de forma manual. Ahora simplemente me voy a CloudWatch Logs y ya veo mi evento. Ya llegó, ya está funcionando mi bus de eventos y mi regla. Ahora vamos a meterle un poco más de complejidad. Vamos a generar una regla con un detalle en específico. Igual, selecciono el bus correcto, genero una regla y aquí lo único que les quería mostrar, igual nombre, descripción, tal. Obtén producto, se llama bueno, es la descripción del evento. Siguiente. Other. Y ahora sí vamos a poner un ejemplo de cómo va a quedar mi evento. Te mando un template como por default y tú lo tienes que ir llenando, ¿vale? Bla, 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 lo lleno. Listo. Lo lleno y voy a meter el detalle de mi orden como tal. Como les digo, es simplemente un ejemplo del evento que quiero empezar a implementar. Esta no es mi regla y no es un evento. Simplemente tener dentro de mi propia regla cómo se tiene que ver este evento para poder pasar dentro de esta regla. Ahora sí, vamos a generar, bueno, ahí me faltó 2 puntos. Vamos a generar la regla como tal. Errores de JSON. Vamos a agregar nuestro patrón del evento. Igual vamos a decir que la fuente es mi aplicación. Va de nuevo, ahí es un arreglo. El detail type como tal. Igual, un arreglo, tiene que decir orden creada. Y por último, lo más importante es el detalle de la orden. Si se dan cuenta, es un objeto, también JSON, simplemente le voy a decir, avísame todos los que sean un producto tipo café. Aquí, como les comentaba, puede venir ya sea un café, una bebida fría, un refresco, lo que tú necesites, es como un OR. Si agrego cualquier otro tipo de parámetro de una llave, por ejemplo, si es descafeinado, si tiene algún tipo de topping,
lo agregaría y se formaría un AND, ¿vale? Todos los productos que sean café o tal, y que tengan un topping de tipo chantilly, ¿no? Por ejemplo. Ahí lo voy a copiar para mandar el ejemplo. Ahora, si se dan cuenta, muy fácil, lo puedo agregar como si fuera un target lambda, o hace rato usamos CloudWatch. Y lo bueno de aquí es que me quita el peso de agregar mi IAM. Automáticamente genera la regla de IAM para darle permiso a Eventbridge para integrarlo con Lambda y con todos los 115, más de 115 servicios que actualmente se integran con Eventbridge. Tengo una Lambda muy dummy que simplemente va a ser un print. Siguiente. Genero mi regla. Vamos a hacer una prueba rápida. Ok. ¿Qué es esto que les muestro aquí nada más para que lo tengan en consideración? A veces las reglas se vuelven tan complejas que es difícil de aprobarlas en tiempo real. Entonces, antes de ingresarlas como una regla de mi bus de eventos, yo lo puedo validar utilizando el CLI de AWS con el tema de events, test events. Entonces, simplemente aquí tengo una regla, tengo un evento tipo o ejemplo, y simplemente le damos enter y me va a decir, ¿cumple o no cumple tu regla con tu evento? ¿Vale? Ahí está. Result true, es decir, si cumple. Y bueno, vamos a probar mi regla. Perdón que la adelante un poquito. Vamos a generar un evento precisamente. Vamos a enviar un evento a esta regla de MyApp. Importante, por ejemplo, recuerden que el detail type formaba parte de mi regla anterior, entonces tengo que poner el orden creada para que entre dentro de mi regla. Otra cosa súper importante. El event detail ya te genera la llave de details. Entonces no tienes que agregar una llave de details, simplemente pones lo que tiene dentro el details, ¿vale? En este caso, producto es igual a café. Ahí se me fue el JSON. Y lo mandamos. Ahora vamos a validar. Bueno, aquí importante, en el caso de los eventos que se mandan, no van en un formato arreglo. En este caso ya van como una string, es lo que está esperando tu evento, ¿vale? Entonces, bueno, el evento como tal no va a llegar a mi lambda, simplemente modifico, lo mando como un string normal. Aquí, como les decía, lo fácil que simplemente es decir, editar evento, te aparece ya lo que configuraste, corrijo y lo mando a enviar, lo vuelvo a enviar. Ahora sí nos podemos ir a nuestra lambda, que va a procesar como tal el evento. Déjenme, me voy a la lambda. Bueno, desde aquí yo me puedo ir al target de la lambda. Entonces ya lo puedo abrir directamente, ¿vale? Entonces, como toda lambda, tengo mi CloudWatch para poder monitorearla. Abro el log de CloudWatch. Está un poquito lento el internet, como se darán cuenta. Y ya voy a tener mi evento recibido como tal. Ahí está, ya lo estoy imprimiendo. Es un simple console o print del evento, ¿no? Pero ya el evento está siendo filtrado por una regla y ya lo estoy mandando a mi lambda, así de sencillo. Nada más, una última cosa que les quería mostrar es cómo se configura el cambio, el transformer del evento. Aquí directamente donde yo estoy asignando que va a ser una lambda, se configura el additional settings, cambio de un match events a un input transformer, modifico hago la configuración de mi input transformer y aquí yo voy a tener precisamente el transformador de mi input, ¿vale? Entonces, es muy parecido al Amazon State Language, donde yo voy a tener peso, punto, nombre de mi raíz, punto, y el objeto, ¿no? O la llave. Entonces simplemente le hago aquí, producto es igual a peso, punto, detail, punto, producto. Ese es cómo voy a recibir, este es mi input como tal. Y más abajito
tengo cómo va a salir, qué es lo que voy a mandar. Entonces simplemente voy a generar un string de cómo va a verse mi salida de ese input. Entonces pongo producto, simplemente aquí le pongo el producto que en el input ya venía. Por ejemplo, en este caso está muy básico, pero como les decía, puedo no mandar el nombre del cliente, puedo no mandar el método de pago. Lo que no necesite conocer mi consumidor, aquí en el input transformer no se lo voy a mandar. ¿Vale? Listo. ¿Tienes el...? Espérame. Oh. Bueno, ustedes dirán que este demo estuvo súper chévere, pero estaba muy corto, entonces acá les dejamos algunos QRs para que ustedes puedan leer un poco más sobre las arquitecturas orientadas a eventos, sobre Amazon EventBridge, pero hay 2 workshops y creo que es algo importante acá, que son los del medio, donde ustedes pueden empezar a probar paso a paso cómo poder implementar esto que vieron en el demo. El segundo workshop es algo similar a lo de la cafetería, entonces ustedes pueden implementarlo, ver cómo funcionan las lambdas, las reglas, los buses. Y si quieren aprender sobre algún otro servicio de AWS, pueden entrar a Skill Builder, que es el código QR de acá de la derecha. También si de pronto tienen alguna pregunta, en la mesa de expertos pueden ir, preguntar, hay expertos pues digamos que de todas las áreas. Si tienen más preguntas sobre esto, nosotros también pues vamos a estar ahí un tiempo. Y si buscan certificarse para poder prepararse para un nuevo empleo o para poder mejorar su empleo actual, también tenemos las certificaciones de AWS para que ustedes puedan hacerlo. Aquí les dejamos nuestro LinkedIn, el de Rodri y el mío. Y nada, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos que hayan aprendido muchísimo y que puedan empezar a implementar sus arquitecturas orientadas a eventos. Gracias a todos.